Vamos a ver. Muy bien. Entraremos a nuestra aula. Vamos a entrar programación. ¿Todos asistieron a la sesión anterior, por favor? ¿Sí? No, ingeniero. Bueno, para los que no pudieron acceder a la sesión anterior, les voy a explicar rápidamente. ¿Listo? Ustedes tienen que ingresar a virtual.uagrm.edu.bo. Ahí está nuestra plataforma en pregrado, ¿ya? Cuando ingresen van a tener las materias, eligen las materias y ahí va a aparecer la de programación 1. Tienen que leer la parte de carpeta pedagógica, cronograma, ¿no es cierto? Para poder acceder a los temas. Si usted no ve la carpeta pedagógica ni el cronograma, aquí está lo que vamos a avanzar, cómo vamos a evaluar, ¿no es cierto? El programa analítico, el plan de clases, todo está aquí en la carpeta pedagógica que explicamos la clase anterior. Y el cronograma está la fecha de los trabajos, los prácticos, ¿no es cierto? Y todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, ustedes tienen que revisar todo esto para tener la planificación bien clara. ¿Listo? ¿Cuándo vamos a dar exámenes? ¿De qué vamos a dar exámenes? ¿Cuántos prácticos hay? Todo está ahí explicado. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces. La clase anterior habíamos visto lo que era un repaso de lo que era la programación estructurada. Es decir, lo que llevaron en introducción, se les dio un práctico de 50 ejercicios para que ustedes puedan realizar. De los 50 ejercicios, más o menos se ha realizado, nosotros hemos realizado 5, ¿ya? Para que puedan ustedes continuar. Ahora nos toca entrar ya en materia, una vez de que usted ha repasado lo que es la programación estructurada, ha hecho esos programas con funciones y procedimientos, entonces ahora sí podemos empezar. ¿Listo? Entonces, para los estudiantes que es su primer clase, por favor, lo que tienen que hacer es nivelarse con respecto a lo que han hecho el semestre anterior. Hay una unidad referida solamente a eso. Y hay un práctico que tenían hasta el domingo que presentar. A los que cumplieron se les ha dado 5 puntos extra o se les va a dar 5. A los que no cumplieron, bueno, no perdieron nada porque son puntos extra. Hoy vamos a entrar a lo que es la programación orientada a objetos, ¿no? Y esto todo está en la plataforma, ¿no es cierto? Lo que yo voy a hacer es mostrar mi diapositiva para que ustedes puedan verlo de una manera más sintética. Entonces, empezamos aquí. ¿Listo? La programación orientada a objetos, ¿ya? Entonces, ¿qué es la programación orientada a objetos? Ustedes han visto un tipo de programación, que es la programación estructurada. Pero la programación estructurada viene de un proceso de evaluación o de evolución que ha habido, ¿ya? Vamos a ver algunos conceptos previos. Por ejemplo, cuando hablamos de niveles y lenguajes, fíjense que aquí en el centro, ven en el centro está la máquina, ¿ya? El lenguaje de máquina, que es lo que es escrito en ceros y unos, ¿no? Es lo que maneja el computador, ¿ya? Lo que entiende el computador. Arriba de eso, ¿ya? Arriba de eso existe, estamos hablando de esto, está el sistema operativo. Fíjense, aquí está el primer nivel. Arriba de eso está el sistema operativo, el Windows, Linux, el que ustedes conocen. Sobre ese sistema operativo es lo que nosotros hemos hecho correr nuestros programas. Nuestros programas son los programitas que hicimos la clase anterior o los que han hecho con sus anteriores profesores. Ellos corren sobre un hilo, ¿ya? Ese hilo les permite trabajar de tal manera de que permitan correr programas. ¿Cómo se construyen esos programas? Los programas son construidos mediante un compilador.
¿ya? Encima de ese compilador hay el lenguaje de programación, lo que hemos usado, Lazarus, Eclipse, ¿no? Todos los lenguajes de programación, lo que ustedes usan, Basic, ¿no? Entonces, esos lenguajes de programación tienen dos herramientas, que son los compiladores y los intérpretes. Los compiladores transforman nuestro programa que hemos hecho en un código o un lenguaje específico a código de máquina, y el intérprete lo ejecuta línea por línea, ¿no? Entonces el intérprete va ejecutando línea por línea. En cambio, el compilador lo transforma todo nuestro programa en ceros y unos para que lo entienda el computador. Arriba de eso están las aplicaciones que están relacionadas a programas especializados, ¿no es cierto?, para hacer algo específico. A eso se le llama aplicación. Y encima de la aplicación viene el lenguaje, nuestro lenguaje natural. Entonces, en ese contexto, nosotros estamos trabajando en el nivel del lenguaje de programación. ¿Está bien? Entonces, vamos a continuar. Cuando vieron cómo construir programas, en realidad para construir programas se sigue una secuencia. A nosotros nos dan un problema del mundo real. A ese problema del mundo real le vamos a hacer un análisis, le vamos a hacer... luego, el análisis consiste en poder entender la situación del problema. Luego de eso se tiene la parte de el diseño, es decir, analicé el problema, tengo varias soluciones, de esas varias soluciones yo puedo elegir una, diseñar la solución, ¿no? De ese diseño yo voy a programarlo en un lenguaje específico, en Pascal, Java, Visual Basic, en lo que yo vea conveniente. Voy a ejecutar el programa y voy a validar de que funciona. Básicamente esos son los pasos que utilizamos para construir un programa. Esto que lo hemos visto en la clase anterior y que lo vamos a seguir viendo hoy. En la evolución aparecieron muchos paradigmas de programación. En los años 50, las primeras computadoras que se inventaron tenían un tipo de programación libre en donde eran secuencias de líneas de código, de instrucciones, que permitía saltar de una línea mediante una instrucción que se llama el go to, ir a una línea específica, y podía ir de la línea 500 a la línea 200, de la línea 200 a la línea de código 800 y así, ¿no? Entonces, la forma de programación se denominaba programación libre. Se tuvo mucho problema al hacer mantenimiento del software que estaba programado de forma libre. Entonces, se creó la programación modular, estructurada. La programación estructurada es una propuesta de una tesis doctoral de los científicos en computación, Bon y Jacopini. Bon y Jacopini dijeron de que todo programa se puede construir usando tres estructuras. Las estructuras secuenciales, que son el read, write, la asignación, ¿no? Las estructuras condicionales, que son los if anidados, if múltiples. Las estructuras cíclicas, que son el repetir, el repeat, el while y el for. Con esos tres tipos de estructuras, ellos demostraron en su tesis doctoral que se podía construir cualquier tipo de programa, ¿no? Y esa fue la programación de facto en una temporada. Se empezaron a construir programas muy sofisticados, ¿no es cierto?, con esta teoría, pero el mantenimiento a estos programas se hizo muy difícil. Entonces se aplica lo que es la programación modular. El programa, por ejemplo, que tenía unas 10.000 líneas de código, era un poco difícil del mantenimiento. Y para hacer mantenimiento, ¿no?, de ir de la línea 1 hasta la línea 10.000, tardaba mucho tiempo, es muy moroso, complicado para hacer mantenimiento. Entonces ellos dijeron, existen código que se repite en el programa, ¿no?, porque la programación estructurada así lo permitía. Entonces ellos recomendaron, o se hizo una mejora, en donde aquel código que se repite lo vamos a sacar en un lugar y le vamos a llamar a este código repetitivo
proceso, ¿ya? Entonces ese código repetitivo se llamaba proceso y yo la podía llamar las veces que quisiera ese proceso. ¿Ya? Ese proceso podía ser utilizado, ¿no es cierto? O yo podía utilizarlo cuando sí lo requería, ¿ya? Entonces, el proceso, ¿ya?, podía ser de dos tipos, funciones o procedimientos, lo que vimos en la clase anterior. Entonces, el programa que era grande, la parte de código que se repetía se transformó en proceso, ¿ya? Entonces se organizaron en funciones o procedimientos. Pero además de eso, se permitió de que este código se pueda estar en unidades de almacenamiento distintas, en archivos distintos. Entonces, además de poder dividirlo en subprocesos, que son los procesos, ¿no?, la función y procedimiento, esta información se podía poner en archivos distintos y llamarlo a los archivos en la ejecución del programa principal. A esa forma de programación se le llamó programación modular. Una vez de que se continuó mejorando, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es la programación, se vio la necesidad o hubo la propuesta de un tipo de programación denominada programación orientada a objetos. Este tipo de programación permitía fusionar datos más procesos, ¿no?, en una sola unidad. Es decir, los datos más los procedimientos estaban en una sola unidad, lo que antes la programación estructurada no tenía. Entonces podían encapsular los datos y los procesos en una cajita llamada clase y ahí iban a estar, y esa información se iba a manejar de manera segura en esa cajita, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a analizar y ese tipo de programación es la que vamos a hacer este semestre. Luego de eso, en base a este nuevo tipo de programación aparece la programación orientada a eventos. Este tipo de programación orientada a eventos es la que conocemos, es cuando usted da clic en un botón, presiona una tecla, todo el entorno gráfico que ha hecho usted de programa o que vamos a realizar está trabajada sobre la programación orientada a eventos. En el material de la plataforma hay la información para que usted pueda ir leyendo acerca de estos dos tipos de programación. Entonces, la programación estructurada, un programa estaba conformado por datos más estructuras de programa, ¿no? Es decir, la programación estructurada decía que era estructuras secuenciales, estructuras condicionales y estructuras cíclicas, ¿no? Que todas esas son conjuntos de instrucciones. Estos datos y estas instrucciones creaban un programa que se denominaba programación estructurada. La programación modular, los datos, ¿no?, se mantenían en un lugar y se crearon procesos que podían acceder a estos datos de manera directa, ¿no? Estos procesos podían ser funciones o procedimientos. Entonces, las funciones y los procedimientos podían acceder a los datos de manera general y estos procedimientos podían ser llamados en cualquier momento desde el programa principal para poder hacer su ejecución. Luego viene la programación orientada a objetos. Aquí vemos que existen unas cajitas que contienen datos y los procedimientos y los métodos. Estas cajitas que tienen datos y métodos se llaman clases. Entonces, cada clase puede llamar a otra clase, ¿no es cierto? Puede usar a otras clases, es decir, se puede comunicar entre ellos para lograr un programa. ¿Ya? Entonces, la programación orientada a objetos define y crea varios conceptos como, por ejemplo, lo que es la clase, ¿no?, lo que es el objeto, lo que es el atributo, lo que es el comportamiento, lo que es el mensaje y otras características propias de la programación orientada a objetos. ¿Ya? Entonces, la programación orientada a objetos facilita muchas cosas. Una de las cosas que permite es la mantención del código. Permite extender un código que ya está hecho y permite reutilizar un software que esté creado bajo este paradigma de programación. ¿Qué hace la programación orientada a objetos? En realidad, la programación orientada a objetos ve al mundo real, ¿no es cierto?, y trata de copiar del mundo real. Es decir, trata de asimilarse. Él ve algo del mundo real y busca
los atributos, que son las características más sobresalientes del objeto real, y busca los comportamientos, que los comportamientos son las cosas que hace este objeto en el mundo real. ¿Listo? Entonces, busca una aproximación al mundo real. Por ejemplo, en el mundo real tenemos mesas, sillas, computadoras, autos, cuentas bancarias, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el mundo real, ¿no? La programación orientada a objetos me permite organizar. Es decir, yo puedo organizar en el grupo de mamíferos, que puede estar un perro, un ciervo, en la parte de teléfonos, que puede estar el teléfono fijo, el celular, en la parte de vehículos, que puede estar un automóvil, un camión, ¿no? Entonces, puedo organizar jerárquicamente. Tiene su metodología, ¿listo? Entonces, para poder yo hacer programas orientados a objetos, lo primero tengo que sino de abstraer esa problemática que haya y representarlo en un estándar para que todos puedan verlo, ¿ya? Los problemas que nos den tenemos que representarlo gráficamente. Ese modelo tenemos que adecuarlo de tal manera de poder obtener las características sobresalientes y en función de esas características sobresalientes poder representarlo procedimentalmente de tal forma de que se pueda representar el objeto del mundo real. En la abstracción es el proceso, por ejemplo, en que yo represento un objeto del mundo real en algo físico. Por ejemplo, yo puedo agarrar y representar un objeto del mundo real. Persona. Persona. ¿Cuáles son las características más sobresalientes de una persona? Su nombre, su fecha de nacimiento, el sexo, ¿ya? Y así, si sigo pensando, voy a ver las cosas, más cosas, y estoy abstrayendo, es decir, estoy viendo las características más sobresalientes. Pero esa persona, además de tener las características sobresalientes, que son los atributos, también tiene comportamientos. Que esos comportamientos es qué es lo que hace ese objeto. Esa persona, ¿qué puede hacer? Dormir, correr, soñar, pensar. Entonces, ahí vemos una relación que la abstracción me permite ver datos y me permite ver operaciones o procesos. Y eso que me permite representar, ¿no es cierto? Me da un nivel de representación o de modelaje que puedo utilizar en la programación orientada a objetos. Por ejemplo, si hablamos de la parte de la administración docente, todos sabemos que hay profesores. Los profesores tienen asignados unas materias o asignaturas y esas asignaturas tienen asignadas un aula donde usted va a pasar clase. Los alumnos tienen asignado, ¿no es cierto?, un profesor y ese profesor está, ¿no es cierto?, tiene una asignatura, ¿ya? Los alumnos tienen asignado una asignatura que esa asignatura tiene un profesor y una sala donde pasan clases. Y yo puedo seguir abstrayendo, ¿no es cierto? Y puedo decir qué característica tiene el profesor. El profesor tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una profesión. El alumno tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una carrera, ¿no? La asignatura tiene una área, tiene un nombre, tiene una sigla. Las salas tiene una ubicación, tiene un número. Entonces puedo empezar a abstraer cada uno de estos objetos del mundo real. Entonces, en la programación orientada a objetos, lo primero que hacer es identificar los objetos importantes de la problemática que yo quiero resolver. Organizar estos objetos de manera jerárquica. Otorgar a estos objetos los atributos y los comportamientos más relevantes que tiene cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, tengo que trabajar en eso. Identifico los objetos del problema, los organizo, le busco las características sobresalientes, los atributos y también los comportamientos, y eso me va a permitir, ¿no es cierto?, mediante la abstracción poder representarla.
Bueno, la programación orientada a objetos trata de aproximarse al modo de actuar del hombre, ¿no? Es decir, vemos un objeto del mundo real, ¿qué hace ese objeto del mundo real? ¿No es cierto? Entonces tratamos de representarlo a él. ¿Ya? Entonces, los conceptos que están relacionados con la programación orientada a objetos son qué es una clase, qué es un objeto, qué es una instancia, qué es un atributo, qué es un método, qué es un mensaje. ¿Ya? Entonces, tienen un conjunto de conceptos antes de poder yo trabajar en programación orientada a objetos. Debo de saber la parte conceptual teórica que tiene el paradigma de programación. Entonces, una clase es un tipo de dato creado por el programador. Este tipo de dato, ¿no es cierto?, tiene atributos y métodos. Es decir, tiene datos donde guarda la información y procesos que procesan esos datos. ¿Ya? Eso se llama una clase, ¿no? Una clase es un tipo de dato creado por el programador para que sea utilizado. Y dentro de la clase hay atributos y métodos. Entonces, pueden haber diferentes ejemplos. Una persona es una clase, un tipo de, un automóvil es una clase, una mascota es una clase. ¿Ya? Estamos genéricamente del mundo real, estamos representando o encontrando un objeto, ¿no es cierto?, que podemos definirlo como clase. Las instancias es la definición de un tipo de dato, ¿no es cierto?, que definido por una clase, ¿no? Entonces, una instancia es la definición de un tipo de dato definido por el usuario, que en este caso es una clase, ¿ya? Entonces, esa es una instancia. Un objeto es la instanciación, es la inicialización de un objeto definido, de una instancia específica. Por ejemplo, podemos tener una clase vehículo, un tipo de dato vehículo. Cuando yo declaro dos variables de tipo vehículo, la primera variable A pudiese ser que tiene la placa WF4631 y la variable B, ¿no?, tiene la placa ZT9283. En este caso tengo dos variables de tipo vehículo, pero estas variables se las conoce con el nombre de instancias en la programación orientada a objetos. Esas variables que nosotros lo llamamos en programación, ¿no es cierto?, estas variables que decíamos var, a, dos puntos de tipo integer, a esas variables que definimos, aquí no se dice variables, aquí se llaman instancias, porque estamos en programación orientada a objetos. Instancia de la clase vehículo. Entonces tenemos dos instancias de la clase vehículo en la cual podemos almacenar información. ¿Listo? A eso se llama instancia. Los atributos, habíamos dicho que son las características más sobresalientes del objeto del mundo real. ¿Ya? Entonces, son las características. Por ejemplo, si fuese de un vehículo, sería marca, año, color, modelo, no sé, etcétera, etcétera. Pueden haber muchas cosas. Los comportamientos, los métodos, son las acciones más sobresalientes del objeto del mundo real. Es decir, si hablamos del vehículo, el vehículo puede tener la siguiente, ¿no? Encender, acelerar, girar, frenar. Esos serían los comportamientos o los métodos de los objetos del mundo real. En los principios de la programación orientada a objetos, ¿no?, existen tres principios que permiten de alguna manera diferenciar este tipo de programación con las anteriores. Que una es el encapsulamiento, la segunda es la herencia, la tercera es el polimorfismo. ¿Listo? Vamos a ir desglosando cada uno de ellas. Encapsulamiento, herencia y polimorfismo. ¿Ya? El encapsulamiento es el mecanismo de abstracción que habíamos hecho, donde lo que hicimos fue representar el objeto del mundo real. Ese objeto del mundo real lo hemos puesto mediante atributos y comportamientos. Es decir,
donde ellos van a estar. Esto me permite dos cosas. Uno, proteger el código, ¿no es cierto? Es decir, cuando alguien quiera usar la clase que yo he creado, ellos van a usar los métodos, ¿no? Van a usar los procesos, independientemente no les interesa cómo esté implementado. ¿Ya? Entonces, da un ocultamiento de la codificación que hayamos hecho. Entonces, el poder de poner en una sola caja los atributos y los comportamientos, a eso se le llama encapsulamiento, ¿no? Y es el mecanismo y la base de lo que es una clase, ¿no es cierto?, para poder usar. Por ejemplo, si yo hago la abstracción de una cuenta corriente, tengo el número de la cuenta y el saldo. ¿Ya? Entonces, este número de la cuenta y el saldo forman parte de la cajita, que son los atributos, pero también tiene los comportamientos, los métodos. ¿Listo? Y en estos comportamientos puedo tener la cuenta corriente, no puede depositar, puede hacer un giro o puede consultar un saldo, ¿no? Entonces, todo esto va a estar en una sola cajita, ¿no? Que no va a poder ser accesible independientemente, sino que es una unidad donde está la información y los comportamientos. La herencia. La herencia es el mecanismo de representación similar a lo que es el mundo real. En la herencia, por ejemplo, lo que se permite es representar un objeto del mundo real que se le llama superclase o clase padre, y sobre esa clase padre existe una clase hija que va a heredar las características, ¿no? Puede ser superclase y subclase, clase padre, clase hija. La clase hija va a heredar las características más sobresalientes, ¿no es cierto?, de la clase padre. Similar al concepto de herencia que tenemos. Nosotros, ¿qué heredamos? Heredamos las características de nuestros padres, ¿no? Se supone que heredamos las mejores características. Por lo tanto, la herencia en ese sentido es así, pero también, como en la herencia en el mundo real, no se puede heredar todo, ¿no es cierto? Es decir, se pueden heredar ciertas características y lo otro no se puede heredar, ¿no? Por ejemplo, en el mundo real podemos heredar el color del cabello, el color del pie, de la piel, la estatura, pero ¿qué cosas no podemos heredar? Los amigos no los podemos heredar, la experiencia no lo podemos heredar, ¿no es cierto? Igual, entonces, en la programación orientada a objetos hay cosas que se pueden heredar y hay cosas que no se pueden heredar. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ir viendo qué cosas son las que no se pueden heredar, pero se heredan ciertos comportamientos que son propios de la clase padre. ¿Listo? En este caso tenemos una clase padre llamada persona. Esta clase padre tiene los atributos nombre, dirección y CI o carnet o el RUN que conocemos. Un empleado es una persona, fíjense que heredó de persona. ¿Qué va a heredar de persona? El nombre, dirección y el carnet. Pero además va a tener un atributo adicional que es sueldo. El cliente va a heredar de persona el nombre, dirección y ruta. Es decir, un cliente tiene nombre, dirección, ¿no es cierto?, y su carnet, ¿no?, pero tiene una cuenta que está relacionada con la empresa. Si fuese un alumno, igual un alumno va a heredar nombre, dirección, el carnet, y además va a pertenecer a una carrera. Fíjense que de persona se ha heredado 3 objetos distintos que son empleado, cliente y alumno, que son diferentes. Polimorfismo. Bueno, aquí el polimorfismo es algo de esta manera. Les explico. Una persona, ¿no es cierto?, tiene una característica de bailar. Es decir, ese es su comportamiento, esa es su forma, ¿no es cierto?, su característica más sobresaliente de lo que sabe hacer o trabajar. Entonces, pero también un empleado puede bailar,
pero también un cliente puede bailar, pero también un alumno puede bailar. Entonces, el polimorfismo ingresa aquí. Cuando yo le doy la orden a las clases hijas, a las subclases, cuando yo les digo bailar, el empleado bailará de una forma, el cliente bailará de otra forma y el alumno bailará de otra forma. ¿Qué quiere decir? Que cada objeto va a reaccionar de manera distinta ante una misma orden. Y a eso se le llama polimorfismo. ¿Está bien? Entonces, es la forma, ¿no es cierto? Es la forma de responder que tiene cada clase, obviamente clases distintas, sobre un mismo mensaje, ¿no? Es decir, le decimos baile y cada clase va a responder de acuerdo a su forma, ¿no es cierto? Por ejemplo, un motor, cuando yo le dé funcionar, va a funcionar, pero el motor puede ser con carburador o puede ser de inyección a tinta. Lo mismo que cuando yo tengo una impresora. Si a la impresora le doy la orden imprimir, si la impresora es de inyección a tinta, va a botar gotitas de tinta, pero si la impresora es a impacto, va a golpear con un cabezal sobre una cinta de color y va a hacer con puntos los caracteres que representan. Entonces, la orden es la misma, imprimir, pero lo va a hacer con de distinta forma, ¿no? Igual que el motor va a funcionar con distintas tecnologías. Muy bien. ¿Qué son los objetos? Habíamos dicho que una instancia es la definición o declaración de una variable. Entonces, un objeto es aquella variable que ha sido inicializada y que tiene espacio de memoria. ¿Listo? Es decir, un objeto es aquel que ha sido inicializado y tiene espacio de memoria, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una instancia y un objeto. Las comparaciones entre la programación orientada a objetos y la programación estructurada. En la programación orientada a objetos le llamamos clase. Lo que en la programación estructurada, lo que hicieron el semestre anterior, le llaman tipo de datos, ¿no? Cuando decimos un tipo de datos es lo mismo que decir clase en programación estructurada. En la programación estructurada le llamamos variable, en la programación orientada a objetos le llamamos objeto. En la programación estructural le decimos declaración de variables y en la programación orientada a objetos le decimos instanciación de objetos. Entonces, cambia la forma de expresar las palabras, aun cuando el accionar es la misma forma, pero el uso de palabras es distinto. Entonces, dijimos que los objetos, ¿no? Cada objeto contiene, para ser usado, debe de ser inicializado para que posea un espacio en la memoria donde puede almacenar información. ¿Espacio para qué? Espacio para los atributos y espacio para los comportamientos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene un objeto, los atributos y los comportamientos. Ahora, cada objeto va a tener un tiempo de vida, un estado y un comportamiento. Obviamente, el tiempo de vida de un objeto es similar a la declaración que se hacía en la programación estructurada. En la programación estructurada nosotros teníamos variables que son globales y variables que son locales. Entonces, las variables globales viven mientras sigue funcionando el programa. Las variables locales que forman parte de un proceso viven mientras se ejecuta el proceso y luego desaparece. Lo mismo pasa aquí. El concepto de tiempo de vida es similar al que se acaba de explicar. Es decir, si yo declaro un objeto a nivel general, en el contexto global, va a durar mucho más tiempo de vida que aquellos objetos que yo defina dentro de un procedimiento o una función. Bueno, los estados son los atributos que se almacenan y los comportamientos son las acciones de cada objeto. Las clases, bueno, las clases, ya habíamos dicho, las clases
es la definición de un objeto del mundo real, es la definición de un tipo de dato que lo realiza un programador. ¿Listo? A eso le llamamos clase. ¿Cómo nos ayuda? Mediante abstracciones, ¿no? Mediante abstracciones representamos un objeto del mundo real y esa abstracción me permite definir los atributos y los comportamientos del objeto. Creo que se le apagó su micrófono. Ingeniero, buenas tardes, se le apagó el micro. Soy yo el que no escucha nada. No, sí, se apagó el micrófono. No escucha nada. Por favor, presten atención. Si no pueden pasar clase, pueden retirarse nomás. No perjudiquen. Lo que pasa es que estoy explicando la diapositiva y no puedo ver lo que vayan a hacer por detrás. ¿Listo? Entonces les encargo, por favor, que no modifiquen los estados. ¿Listo? Gracias por la información. Ejemplo de instancias de objetos. Habíamos visto una cuenta corriente, analizando qué es una cuenta corriente. ¿Es un objeto del mundo real? Sí, es un objeto del mundo real. Esta cuenta corriente puede tener un número de cuenta, un nombre del propietario de la cuenta y obviamente un saldo, ¿no es cierto? Es decir, cuánto hay de plata en esa cuenta corriente. Pero ¿qué comportamientos puede tener? Puede tener la parte de depositar, girar o consultar saldo, ¿no? Entonces, cuando definimos una clase, primero fíjense que hacemos una abstracción y en función de esa abstracción es lo que vamos a hacer, ¿no? Luego la implementación. Entonces, cuando yo defino una variable o defino o instancio o declaro dos variables de tipo cuenta corriente, por ejemplo, dos variables A y B de tipo cuenta corriente, esas variables son las que llamamos objetos una vez que se inicializa. En este ejemplo vemos de que el objeto A tiene la cuenta 1234, pertenece a Juan y tiene más o menos 350.000 bolivianos, digamos, en el depósito en su cuenta. El objeto B tiene el número 9876 que pertenece a María y tiene un monto de 450.600. Fíjense que ambos objetos tienen los mismos métodos, pueden hacer depositar, girar y consultar. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo cómo se vería un objeto, ¿no es cierto?, en la memoria cuando nosotros lo declaramos e inicializamos. Un mensaje es lo que se puede dar, por ejemplo, cuando un objeto llama a otro objeto para que realice una acción. A eso se le llama mensaje. ¿Listo? Entonces, en el mundo de la programación orientada a objetos existen, todos son objetos, ¿no es cierto? Pero cuando yo quiero llamar a un objeto para que realice una acción, el mecanismo que yo cito al objeto y le doy la orden que quiero que ejecute, a eso se le llama mensaje. Es un mecanismo, entonces un mensaje es un mecanismo de interacción. ¿Listo? Los mensajes pueden interactuar de la siguiente forma, ¿no es cierto? Es decir, tenemos un paciente, tenemos un médico, entonces el paciente puede enviar un mensaje al médico con respecto a una consulta, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo voy a pedir con respecto a una consulta, una acción, entonces se puede hacer de esa forma, ¿ya? Entonces funcionaría de esta manera, ¿no? Un paciente hace una solicitud con respecto a algo para que lo atienda algún profesional médico de salud
la recepcionista le va a asignar el médico de salud y obviamente, ¿no?, cuando el paciente entre a hacerse revisar con ese médico, no va a haber van a correr mensajes, ya sea de un objeto hacia el otro objeto, ¿no es cierto? Primero le va a consultar qué le duele, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y luego luego de toda esa información que le da el paciente, él va a poder generar unas conclusiones, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma se va a poder interactuar. Los métodos, dijimos que los métodos son los comportamientos que se tienen, es decir, qué es lo que hace cada objeto del mundo real. En la programación orientada a objetos se conoce como asignatura a los parámetros que recibe el proceso. Nosotros en programación estructurada decíamos que los procesos pueden recibir parámetros, que los parámetros pueden ser de dos tipos, que pueden ser los parámetros de tipo por valor y de tipo por referencia, que los parámetros por valor no se cambian dentro del proceso, que los parámetros por referencia se cambian dentro del proceso. Entonces, igual aquí, esos conceptos de parámetros que vimos en funciones y procedimientos, aquí aplican, ¿no? Y esos parámetros se llaman signatura. El método, ¿no es cierto?, entonces permite realizar algo, es un procedimiento que realiza alguna acción, ¿está bien? Entonces, de esa forma, más o menos. Bueno, hasta ahí es la parte teórica. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, va a pasar solo lunes y martes, ¿no? Si repetimos, hay para un grupo el lunes en el mismo horario y el día martes repetimos, pero es para otro grupo, ¿no? Para los que no puedan asistir por alguna razón, pueden, ¿no? El día lunes hay cabalito para 100, son dos grupos que están, y en el día martes hay 70 en este grupo, ¿no? Deberían haber 70 participantes, digamos. Entonces pueden participar los que tal vez en alguna ocasión no pudiesen asistir a clase, pueden estar participando, ¿no? En cualquiera de los grupos. Repetimos, lo del lunes se repite el martes, ¿listo? Sí, pero es que pasa que yo los lunes y martes a esta misma hora tengo clase. Ah, usted me explicó eso, sí, le dije que también iba a estar grabada esta sesión. Ah, ya, eso. Sí, en el caso de que usted no pudiera, la sesión va a estar grabada para que usted acceda a ver el video de la capacitación. De todas maneras, el material, ¿no es cierto?, el material está aquí en la plataforma. Todo lo que usted tiene que aprender está aquí, ¿no? Ya, eso no me incluido, ya. Entonces, si usted, no, aquí vamos a ir a aclarar aquellas dudas que ustedes no puedan entender con respecto a algunos conceptos. Ah, ya, muchas gracias. Pero todo el material está en línea. Ya. Ingeniero, disculpe, ¿y la clase grabada dónde se sube? ¿A YouTube o a la plataforma? Va a estar en YouTube, pero yo lo voy a colocar en esta parte. A ver, les muestro un momento. Aquí va a aparecer abajo de ingreso, aquí vamos a colocar el videíto para que ustedes le den un clic y puedan verlo si es necesario. Abajo de videoconferencia aquí, al principio, ¿ya? Ahí va a estar colocado el material. Ingeniero, yo tengo una duda. Sí. ¿Podría usar Eclipse para las clases y para dar el examen? Claro, la herramienta que usted vea conveniente. Se puede trabajar en dos lenguajes de programación, en Pascal y en Java, ¿no? Entonces, usted puede hacer el examen en el lenguaje que más le agrade o más sepa, digamos, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, he ingresado a Lazarus. Generalmente cuando ingresemos a Lazarus, me va a salir una pantallita de este tipo, la primera vez, ¿ya? La clase anterior vimos cómo descargar e instalar Lazarus, entonces vamos a usar esto. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, ¿listo? Vamos a ir a la plataforma, vamos a entrar al tema 1.
Y en el tema 1, bueno, está la parte teórica, todo lo que hemos visto. Tienen un pequeño examen para ver si ustedes han aprendido lo que tienen que aprender. Y luego hay un ejemplo. ¿Listo? Yo voy a entrar aquí al ejemplo. En el ejemplo, voy a ampliar un poco la letra. Ya. Me pide lo siguiente: realice un programa que me permita manejar un punto en el plano cartesiano. Entonces, esta es la problemática del mundo real. Me están pidiendo que realice un programa que me permita manejar un punto en el mundo real. Entonces, de entrada, ya yo sé qué es un plano cartesiano y qué es un punto, cómo se representa el punto. Entonces, todo esto vamos a empezar a hacer, ¿no es cierto?, un análisis, ¿ya? Entonces, esto va a empezar trabajando con la parte de análisis. ¿Está bien? Ya, a ver, aquí estamos. Entonces, tenemos la parte de nuestro problema, que dice: realice un programa que me permita manejar un punto en el plano cartesiano. El análisis. Aquí pueden haber dos tipos de análisis. Uno es el análisis lógico-matemático, ¿no es cierto?, mediante la abstracción, es decir, que yo aquí voy a colocar 1, 1, 1, y a eso le vamos a llamar abstraer. ¿Listo? Abstraer. Este análisis de abstracción me permite determinar con la abstracción qué se llama este objeto. Por ejemplo, este objeto se va a llamar punto. ¿Qué atributos tiene? ¿Ya? Entonces ahí puedo tener esos atributos. ¿Qué comportamientos tiene? Entonces, comportamientos. ¿Ya? Entonces yo ahí puedo agarrar y definir esto de aquí, ¿no? Entonces voy a ver si el objeto, ¿qué es el objeto? ¿Existe en el mundo real el objeto? Si existe, está bien, ¿no? Entonces, los atributos hemos visto que si vemos el plano cartesiano tiene dos ejes, el eje X y el eje Y. Por lo tanto, necesitamos para representar un punto estos atributos, ¿no? Indicar en qué posición del eje X se encuentra y en qué posición del eje Y se encuentra. Es decir, necesitamos esta representación de estos atributos. Pero de la misma forma, ¿no es cierto?, ¿qué comportamiento puede tener un punto? Entonces, ese objeto del mundo real, ¿no es cierto?, ¿qué comportamientos puede tener? Es decir, ¿no?, aquí yo voy a agarrar y voy a decir qué comportamiento puede tener. Entonces, un punto se puede dibujar. ¿Listo? Un punto se puede mover, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hablar acerca de un punto. Es decir, he encontrado que tiene características, ¿no es cierto?, que me permite, ¿no es cierto?, dibujar y mover, digamos. A esto se le llama abstracción. Entonces estoy representando, ¿no es cierto?, el objeto del mundo real, ¿no?, mediante la abstracción. ¿Listo? Entonces, una vez que lo tengo abstraído, vamos a pasar a la parte del diseño, ¿no? El diseño, ¿no?, se puede trabajar. ¿Hasta aquí alguna consulta en la parte de abstracción? Estamos imaginándonos el eje X, el eje Y, y si yo quiero representar un punto, necesito el valor de X, el valor de Y, para dibujar. Obviamente un punto siempre se dibuja y un punto también se puede mover de un lado a otro, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí se entiende bien? ¿Podría hacer una demostración en Pascal?
enlázanos. Vamos a trabajar luego. Esto estamos resolviendo el problema. Antes de poder programar, usted tiene que pensar, analizar el problema, y lo último que va a hacer es programarlo. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir eso, ¿no? Entonces, aquí nosotros hemos detectado que existe un objeto punto del mundo real que tiene estos atributos y tiene estos comportamientos. ¿Listo? Entonces, primer paso en el análisis es la abstracción. Segundo paso, en el diseño. Bueno, el diseño, hay dos formas en el diseño. La primera forma es el diseño formal. Es decir, cómo se representa esto en el mundo real. Ese es el diseño formal. Una forma es agarrar y utilizar esto, es decir, hemos encontrado, ¿no es cierto?, los atributos, los comportamientos y todo eso. Pero existen herramientas que me permiten estandarizar esta representación. ¿Listo? Entonces yo voy a ir a descargar, o ya lo tengo instalado, se llama Umbrello. Vamos a buscarlo aquí. Umbrello es una herramienta que me permite representar clases, ¿no es cierto?, gráficamente, ¿ya? Entonces, Umbrello usted lo puede descargar, ¿ya? Entra a la página y dependiendo de su sistema operativo, si es de 32 bits, 64 bits, usted entra ahí para poder descargar. Y descarga la versión que se adecue. El peso de la versión instalable, fíjense, está en 100 megas, entonces pueden agarrar, instalarlo, descargarlo, el setup.exe para instalarlo en Windows, ¿ya? Y lo descargan. Una vez que lo descargan y lo instalan, ustedes pueden usarlo, ¿listo? Entonces pueden agarrar, y ya yo lo tengo instalado aquí, yo lo voy a abrir y voy a diseñar, ¿listo? Entonces voy a abrir. Está cargando, esperemos a ver. Ya, sigue cargando, por favor, paciencia. Ya, muy bien. Entonces, fíjense aquí, este es el entorno en donde yo puedo representar gráficamente, ¿no? Es Umbrello, me permite representar. Lo que vamos a hacer es representar esa clase. Lo que vamos a hacer es dejarla la clase ahí. Esta clase se va a llamar punto. Bueno, ahí está la clase punto. Lo que yo voy a hacer luego de eso es colocar los atributos que pueda tener esto. Por ejemplo, la clase punto. Fíjense que esta cajita tiene un nombre de la clase. Y yo puedo colocar atributos, ¿ya? De tal forma de que pueda representarlo. Por ejemplo, botón derecho voy a dar sobre la representación esa que tenemos aquí, ¿ya? Entonces vamos a agarrar botón derecho y me sale new, ¿ya? Entonces me sale new. Aquí digo, ¿es atributo o es comportamiento? ¿Qué es? Atributo o comportamiento. Si es atributo, necesito escribir X y Y, atributo. Entonces, ¿qué se va a llamar? Se va a llamar X. ¿De qué tipo de datos es ese X? Ese X es de tipo entero. ¿Listo? Entonces, defino un atributo de tipo entero. Ahora, aquí hay unos ámbitos que me dice, por ejemplo, es privado, es protegido, es público. Para acceder a las variables, ¿no es cierto?, dentro de una clase pueden acceder con estos tres modificadores de accesibilidad. Entonces, estos modificadores de accesibilidad me permiten, ¿no?, definir, en este caso, X es privado. Lo mismo voy a definir
otro atributo. Este otro atributo se va a llamar y, es de tipo integer, y no tengo eso, ¿no? Entonces voy a ir completando, ¿listo? Ahora vamos a seguir agregando una operación. Algo importante aquí que me exige la programación orientada a objetos es lo siguiente, ¿ya? Cada atributo tiene que tener un método que me permita fijar información y otro recuperar. Es decir, yo necesito tener los métodos que indicábamos aquí. Necesito tener un método para fijar setX, otro método para recuperar la información de X. setX coloca el valor a X y getX recupera el valor de X. setY fija el valor en Y y getY recupera el valor de Y. Pero además de eso, la programación orientada a objetos me exige de que todo, ¿no es cierto?, toda clase tiene que tener un constructor, obligatoriamente. ¿Qué es un constructor? Un constructor es un procedimiento que inicializa los atributos de la clase, ¿no? Un constructor es un procedimiento que inicializa los atributos de una clase. Y las funciones get y set, ¿no es cierto? Los procesos get y set me permiten fijar y recuperar valores de los atributos, ¿ya? Entonces, yo tengo que aumentar estas características porque la programación orientada a objetos así me lo exige. Y quedarían de manera normal, ¿no es cierto? Esto sería lo nuevo, digamos, ¿no? Esto es porque la programación orientada a objetos me exige, ¿no es cierto?, que tiene que ser así. Entonces yo tengo que cumplir, ¿ya? A pesar de que yo en el análisis, fíjense, en el análisis anterior, yo solamente encontré dibujar y mover, no encontré nada más, ¿ya? Pero para cumplir lo que dice la programación orientada a objetos, entonces tengo que crear esto. Entonces, como para cumplir ese formalismo, yo tengo que agregar el constructor setX, getX, sey, getY. Entonces vamos a ir completando esto. Vamos a agregar un comportamiento. Le vamos a dar crear, que se va a llamar crear. Vamos a ver si aquí está como constructor. Void quiere decir que es un procedimiento. Vamos, si necesitamos parámetros, aquí tenemos que definir qué tipo de parámetros son. En este caso no necesita ningún parámetro. Entonces, fíjense, se creó. Luego viene el comportamiento set. Y entonces, set de X me va a permitir poner un valor a X. Es un procedimiento. Los procedimientos son de tipo void. Y recibe un parámetro, porque el usuario me va a decir esta variable, no, en este caso puedo decir la variable A, que es de tipo entero, va a recibir el usuario para cambiar el valor de X. Es decir, lo que pase en A le voy a asignar, ¿no es cierto?, a X. ¿Ya? Entonces tenemos eso. ¿Ya? Luego vamos a tener getX. getX no devuelve un valor, un tipo integer, pero no necesita ningún parámetro. Por lo tanto, si devuelve un valor entero, es una función. ¿Listo? Si es una función, entonces vamos a irlo conociendo. Fíjense cómo se va representando. Cuando es una función, aquí 2 puntos devuelve un integer, pero cuando es un procedimiento no devuelve nada. Fíjense que aquí tampoco recibe parámetros, ¿ya? En este caso. Vamos a continuar cargando los otros.
Este es el tipo void. Y necesitamos un parámetro, vamos a llamarlo b, de este tipo integer. Entonces recibimos eso, ya. Ahora sí, ya hemos hecho, falta check, devuelvo un integer, no recibe ningún parámetro. Y ahora que tengo esto hecho, ahora voy a agregar los otros dos métodos, ¿ya? Que son mover y dibujar. ¿Ya? Entonces empezamos por dibujar. Entonces ponemos dibujar, que es un tipo void, porque no recibe parámetros, lo que hace es dibujar. Y luego agrego el mover. Pero mover sí necesita parámetros, ¿no? Es un procedimiento, sí, ¿no? Que recibe parámetros. Dos parámetros necesita, los valores para A y para B. Y ambos valores son de tipo integer, ¿ya? Entonces agrego un parámetro A y luego voy a agregar otro parámetro B que son de tipo integer. Entonces, aquí este parámetro, este proceso mover recibe dos parámetros A y B de tipo entero y es un procedimiento porque es de tipo void, ¿no? Entonces, aquí está representado, ¿cierto? Formalmente, este tipo de representación lo utilizan los rusos, los chinos, ¿no? Esto se llama UML, es un estándar, ¿no es cierto?, que se utiliza a nivel mundial. Entonces, la forma de representación que estamos teniendo en este caso, ¿no?, se lo puede trabajar. Voy a guardar esta información, voy a crear una carpeta, voy a construir un modelo. Y voy a guardar el modelo de punto. ¿Ya? Esto lo puedo imprimir y lo voy a copiar. Entonces, como todas las tareas tienen que siempre modelarse y demás cosas, yo voy a usar entonces, voy a recortar este pedazo. Y como es un diseño formal, lo voy a colocar aquí. Sí. Estoy agregando un diseño, fíjense, está representado de una forma o de otra forma. ¿No? Entonces, además del diseño formal que tenemos aquí, vamos a hacer el diseño procedimental. ¿Qué es el diseño procedimental? El diseño procedimental es implementar cada uno, hacer el código necesario para cada uno de ellos para representar. Entonces, 1, 2, 2, vamos a decir diseño procedimental. Entonces, en el diseño procedimental, ya lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer en el diseño procedimental? Todos estos métodos que hemos visto aquí, ya, todos estos, ¿qué hace crear? ¿Qué hace ser X? ¿Qué hace get X? ¿Qué hace ser Y? ¿Qué hace get Y? ¿Qué hace dibujar y qué hace mover? Entonces, ahí tenemos que hacer qué es lo que hace ello. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a indicar, por ejemplo, el procedimiento crear, que es el constructor, ¿ya? Constructor se va a llamar crear. ¿Qué
qué parámetros recibe y qué parámetros me devuelve. Es decir, yo tengo que agarrar, ¿no es cierto?, e indicar los parámetros que recibe. No recibe ningún parámetro. Es un constructor, no devuelve ningún parámetro, ¿no es cierto? Entonces, estamos haciendo el análisis de caja negra. ¿Qué parámetros recibe, ¿no es cierto?, y qué parámetros devuelve. ¿Listo? Luego de esto, entonces vamos a describir qué es lo que hace. Mi mamá va a volver con las mascotas. Lo que hacemos aquí es, por eso tal vez ¿qué es lo que debería hacer? El constructor es el que se encarga de, ¿no es cierto? El constructor es el que se encarga de inicializar los atributos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo los atributos X y Y, yo tengo que inicializar esos atributos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decir, X igual a 0, ¿verdad? X igual a 0, Y igual a 0. Es decir, las variables X y Y van a ser inicializadas en el punto origen. Entonces, eso es lo que hace el constructor. ¿Listo? Entonces, es un constructor, no recibe parámetros, no devuelve. Fíjense, lo que estoy leyendo aquí, es un constructor, no recibe parámetros ni devuelve. ¿Ya? Se llama crear y lo que realiza es esto. ¿Listo? Ok, continuamos. Siguiente procedimiento. El siguiente procedimiento se llama setX. ¿Qué hace setX? setX, podemos ponerlo fijar X. Fijar X recibe un parámetro A, es un procedimiento porque no devuelve nada, ¿ya? Entonces, recibe el A, que voy a ser el que voy a colocar al X, voy a asignar el valor de A a X, no voy a devolver nada porque lo único que quiero es fijar el valor en X, ¿no? Entonces, ese es el análisis que estoy haciendo de caja negra. Ahora tengo que hacer el procedimiento. ¿Qué va a hacer este procedimiento? A X se le va a asignar lo que tenga A. Eso es lo que se va a hacer. Eso entonces es lo que hace setX, ¿no? Recibe el valor de A y asigna ese A a X. Siguiente, getX. Get quiere decir obtener el valor de X. Entonces, para obtener el valor de X, vamos a llamarlo getX, ¿no es cierto? ¿Y qué necesita, digamos, no? ¿Necesita algo del usuario? No, el usuario no le pasa ningún dato. ¿Qué devuelve? Devuelve el tipo, el valor. Por lo tanto, esto es una función. ¿Ya? Esa función me devuelve un entero, ¿ya? Un entero, y se va a llamar, ¿cierto? getX, es decir, me devuelve un entero, ¿no? Me devuelve un tipo de dato entero. Eso es lo que sé. Y se llama getX. Entonces ya tengo el análisis. Es una función que me va a devolver un valor. El procedimiento lo que va a hacer es retornar lo que tenga X. Va a devolver, retornar lo que tenga X. Entonces, ya tengo lo que va a hacer también getX, ¿no? getX va a ser una función que me va a devolver el valor de X. ¿Ya? Lo mismo tengo que hacer para Y, ¿no? Igual ambos comportamientos, vamos a ir escribiéndolo. Entonces, fijar Y se va a llamar setY.
va a entrar como parámetro B. No devuelve nada, es un procedimiento, por lo tanto, un procedimiento, y ya vamos a devolver. Un momento, por favor. Ok, continuamos entonces, estamos en fijar X, el procedimiento igual, ese Y, ese B que me está pasando el usuario, lo voy a asignar, el B lo voy a asignar a Y, ¿ya? Y eso sería fijar, ¿no es cierto? Fijar Y, ser Y. Lo mismo, continuamos con tener Y. Y. No necesita nada para devolver Y porque ya tiene el valor de Y dentro de la clase. Y lo que va a hacer es devolverlo. Si devuelve un tipo de dato simple, es una función, ¿no? Entonces me devuelve un entero, ¿ya? El procedimiento es sencillo. Lo que va a hacer es retornar el valor que tiene Y. Entonces, ese es nuestro procedimiento para obtener Y. Entonces, ya tengo, ¿no? Ya tengo los procedimientos que me exige la programación orientada a objetos. El constructor CDX, QDX, CY, ahora me toca hacer dibujar y mover. Muy bien. Entonces, dibujar, ya, dibujar. Entonces, cuando yo le dé dibujar, ya, entonces lo que se va a hacer es lo siguiente. Se va a llamar dibujar. ¿Qué parámetros recibe? Para dibujar no necesito ningún parámetro, es decir, no necesito que el usuario me pase ningún valor. No necesito, no devuelvo ningún valor, por lo tanto esto es un procedimiento, ¿ya? No necesito que me pase ningún valor ni devuelva un valor, esto es un procedimiento y se va a llamar dibujar. ¿Qué voy a hacer para dibujar? Para dibujar necesito imprimir en pantalla, entonces para imprimir en pantalla yo tengo que escribir S barra, que significa imprimir en pantalla, y voy a empezar a escribir con comilla doble, paréntesis abierto, el valor de X, coma, el valor de Y, coma, cierro paréntesis. ¿Ya? Esto en teoría me va a permitir imprimir algo así, 0,0, ¿no? Entonces trato de que cuando esto me imprima de esa forma. Entonces aquí hay unas cadenas, ¿no? Unos tipos de datos cadenas que me van a permitir hacer esto, ¿ya? Entonces de esa manera, ¿ya? Entonces podemos agarrar, ¿no? Entonces, dibujar me va a hacer eso, me va a imprimir en pantalla algo así. Lo que quiero es que se imprima, ¿no es cierto?, que vea el usuario la posición que tiene X y Y. Entonces, de esa forma podemos hacer, ¿ya? Entonces, eso sería dibujar. Y el último procedimiento, mover. Entonces, mover, se va a llamar mover. Para mover necesito que el usuario me pase dos variables, la variable A, que es que va a reemplazar el valor de A. Entonces este es un proceso, no va a devolver nada, pero necesito también que me pase el valor de B. Necesito
que me pase el valor de B. Entonces, este procedimiento recibe dos valores A y B, ¿ya? Y lo que va a realizar este procedimiento es asignar a X, va a asignar el valor de A, y a Y va a asignar el valor de B. ¿Listo? De esa forma. Ya. Entonces, hasta aquí hemos terminado lo que es el diseño procedimental. Fíjense que para cada uno de ellos, ¿no es cierto?, lo que se le ha hecho es una representación, ¿ya? Y a partir de ese momento ya tengo, y lo único que me falta es agarrar y representar o implementar eso, ¿no? Entonces, el análisis, fíjense como ya está conformado, el análisis tiene estas características. Para analizar tengo que hacer un tipo de abstracción. He detectado que hay los ejes X, eje Y, y que el punto se puede dibujar y se puede mover. Eso en el análisis mediante la abstracción. Luego entro al diseño, y el diseño lo que me pide es un diseño formal, ¿no es cierto? Esa representación que ven de color amarillo, lo entiende, ya les he dicho, el ruso, el chino, no, es estándar mundial, se llama UML, lenguaje de modelado unificado que usan todos los desarrolladores del mundo. Entonces hago mi representación formal, luego hago mi diseño procedimental. El diseño procedimental es lo que va a hacer cada proceso que he encontrado del objeto del mundo real. ¿Qué es lo que va a hacer? El constructor va a inicializar, fijar A, va a colocar un valor a X, fijar Y, va a poner un valor a Y, dibujar lo que va a hacer es imprimirme en pantalla, y mover va a reemplazar los valores que tenga X y Y con los parámetros que pase el usuario. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hemos hecho la parte de análisis y diseño. No sé si tienen alguna consulta. Ingeniero, esa parte de mover, ¿lo puede explicar de nuevo, por favor? Sí, ¿por qué B ya no lleva como A? Solo lleva los corchetes. Ah, ya. Lo que pasa es que es una cajita y como está en otra línea, no hay cómo poner los dos valores aquí juntos, ¿no es cierto? Es decir, imagínense que es una línea. No, es el mismo, es la misma cajita, solamente que entran dos procedimientos. A ver, déjenme un momento, voy a usar el Paint. Ya, aquí está el Paint. Es como si dijera, ahora vamos a ver si mi mouse funciona. Voy a dibujar. Es como si dijera lo siguiente. Este es A. Este es B. Son dos parámetros. Aquí, a este procedimiento, mi mouse malísimo. A este procedimiento, es una cajita, le entran esos valores, pero este procedimiento es, este proceso es P, es un procedimiento. Este procedimiento no me devuelve nada. ¿Listo? Mejor está mi mouse de aquí. Ya, no me devuelve nada. Este procedimiento no me devuelve nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy representando A y B, son los parámetros a esta caja, ¿no es cierto? Pero esta caja no tiene como representar. Entonces, como aquí no hay espacio, ¿no es cierto? Es decir, este corchete no baja hasta abajo, es por eso que lo he puesto separado. Pero estos son dos parámetros. A y B son los parámetros que entran a este proceso y que devuelve esto, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, bórrenlo esta partecita de aquí y sería así, ¿no? A y B son dos procedimientos que se reciben P y no me devuelve nada. ¿Listo? Ok, ¿qué más? Consultas, a ver.
¿Se entendió? Es un mismo procedimiento. ¿Listo? Solamente que a dónde voy a colocarlo el parámetro lo estoy colocando aquí abajito para representarlo. ¿Ya? Porque tienen que entrar ahí. Si tuviera un tercer parámetro tendría que hacerlo más abajo, ¿no es cierto? Entonces, para representar esos parámetros. ¿Ya? Bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta más? Ya. Si no hay preguntas, entonces vamos a ir a la fase de implementación. Todo esto que hemos hecho lo vamos a implementar en algún lenguaje de programación. Empezaremos por Pascal. Si bien ya en la plataforma está, vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, voy a minimizar esto. Abro Lazarus y lo que voy a hacer aquí es crear un nuevo proyecto. Me voy a archivo, nuevo, programa, ¿ya? Archivo, nuevo programa, y ahí lo que voy a hacer es darle clic en aceptar. ¿Listo? Entonces, voy a agarrar, le doy a aceptar, ¿ya? Estoy creando un nuevo proyecto, lo voy a guardar este proyecto, guardar todo. Lo vamos a guardar en el grupo SA, vamos a crear una carpetita que se llame tema 1, ejercicio 1, tema 1, ejercicio 1, y ahí adentro vamos a guardarlo. Entonces, el proyecto igual se va a llamar tema 1, ejercicio 1, tema 1, ejercicio 1, ¿ya? Entonces, dentro de mi carpeta que he creado en mi materia, estoy creando, ¿no? Una carpeta para cada proyecto. Le doy guardar. Ahora, ¿se acuerdan cuando vimos los conceptos de programación modular? Decía que no, yo puedo dividir el código para mandarlo o escribirlo en otro lugar. Yo puedo escribir aquí, como ustedes ya vieron, aquí se puede escribir los procesos, ya sean estos funciones o procedimientos. ¿No? Aquí yo puedo escribir eso, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? Puedo escribir funciones o procedimientos. Pero también aquí yo puedo escribir las clases. Es decir, aquí yo puedo escribir las clases, ¿no? Entonces, puedo escribir ahí la clase y luego mi programa principal. ¿Listo? Esa es una forma de hacer. O lo otro es que para no escribir las clases aquí, porque la programación me recomienda de que cada clase tiene que ir en un archivo distinto, vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a agarrar, vamos a ir a archivo y le vamos a dar nueva unidad. ¿Listo? Archivo, nueva unidad, y en esa unidad vamos a crear la clase punto, archivo, nueva unidad. Se me abre, miren, otra pestañita, ¿lo ven? Unit 1, vamos a guardar igual eso, guardar todo, vamos a guardar, y esa unidad que he creado se va a llamar unidad punto, punto, lo que estoy llamando es punto, ¿listo? Entonces creo punto y aquí voy a empezar a programar mi clase. Entonces en esta unidad agarro y aquí empiezo a la definición. Abajo de user digo type, digo la clase que quiero crear, la clase se llama punto, es una clase, ¿ya? Y ahí empiezo a ver lo que he ido diseñando. Ya, entonces, ¿qué es lo que hemos ido diseñando? A ver, ¿dónde está mi...? Aquí. Fíjense que aquí definí unos modificadores que dicen menos y más. Estos modificadores, el menos quiere decir privado, quiere decir que a X no puede acceder cualquier objeto, no es de orden público. En cambio, si está el símbolo más, quiere decir que cualquier objeto va a poder llamar a crear, hacer X y Y. Si yo quiero que no muevan o toquen una variable o un procedimiento, yo lo pongo esto como el signo menos.
El signo menos significa privado y el signo más significa público. ¿Listo? Entonces, ahí veo que X y Y es de tipo privado. Entonces, donde estoy construyendo mi programa, le pongo private, que quiere decir privado, X y Y de tipo integer. Y los demás, crear, fíjense que son de tipo público. Entonces, todos los demás son de tipo público. ¿Qué son de tipo público? Crear. Pero crear, si voy revisando un poco abajo, crear es un constructor. Es un constructor y se llama crear. Y el código que tiene eso, ¿no? Entonces, voy a ir escribiendo constructor, crear, no recibe ningún parámetro. Siguiente procedimiento es setX. setX es un procedimiento, recibe un parámetro y no devuelve nada. Es un procedimiento. Entonces, procedure setX recibe un parámetro A, recibe A de tipo integer, no devuelve nada. ¿Ya? Entonces tengo, luego viene getX. GetX es una función, no recibe parámetro, pero me devuelve un entero. Entonces, es una función que se llama getX, no recibe parámetro, pero me devuelve un integer. Lo mismo, sigo revisando, voy para setY. setY recibe una variable b, ¿no es cierto? Es un procedimiento y no devuelve nada. Entonces, procedure, setY, recibe una variable b, obviamente de tipo integer. getY es una función, no recibe nada y devuelve un entero. Entonces, función getY no recibe nada, pero me devuelve un integer. Luego, dibujar. Dibujar no recibe nada, no devuelve nada, y es un procedimiento. Entonces, procedure, dibujar, ya no recibe ningún parámetro, no devuelve nada. Y el último es mover. Mover recibe dos parámetros, A y B, y no devuelve nada. Entonces, procedure, mover, recibo dos parámetros, no devuelve nada. Bueno, no devuelve nada. Entonces, ya he escrito, ¿no?, todo eso. Es decir, lo que he hecho es esta parte. Esto es definido, ¿no? Esto está representado aquí. ¿Listo? Pero, aparte de eso, ¿no?, si bien ya está definida mi clase es todo esto, tengo que escribir qué es lo que hace cada clase, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el constructor? ¿Qué es lo que hace set? ¿Qué es lo que hace get? Tengo que hacerlo todo eso. Entonces, voy a empezar la implementación de esa clase. Abajo de implementación voy a poner, vamos a hacer el constructor primero. El constructor de la clase punto, que se llama crear, ¿no? Entonces me estoy refiriendo a este de aquí. ¿Ya? Es como si hubiese copiado esto de aquí abajo, y le haya aumentado a qué clase pertenece. ¿No? Fíjense, si ven, el constructor de arriba es lo mismo, pero he aumentado que pertenece a la clase punto. Quiere decir que ese constructor que se llama crear pertenece a la clase punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace ese constructor? El begin, ¿qué es lo que hace? Entonces, yo tengo que ir a ver ese constructor. Lo que hace es inicializar X y Y en 0. Ese es lo que hace el procedimiento, el proceso que hace X y Y 0. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es X igual a 0, Y igual
hacer. Entonces estoy haciendo lo que quería, inicializar, ¿no es cierto?, los atributos de la clase con valor 0. Perfecto. Y así tengo que ir haciendo para todos ellos. Ahora, los editores me ayudan a ciertamente a programar. Yo puedo, este editor, ¿no?, me permite escribir de forma directa todo esto así, menos esto, ¿no? Entonces, escribiría así, le digo, y él lo escribe esto, y me deja el espacio para que yo pueda escribir lo que quiero escribir, ¿ya? Entonces, voy a aprovechar esa característica del editor para no escribir mucho. Para aprovechar esa característica, lo que ustedes tienen que escribir es lo siguiente, ¿ya? Tienen que presionar control, la tecla control, más la tecla shift, más la tecla C. Cuando presionan control shift C, control la flecha para arriba y C, el editor le genera parte del código, ¿listo? Entonces yo voy a agarrar y voy a presionar control shift C y van a ver, aquí no tengo más código, fíjense, ahí termina el archivo, no tengo más código, pero cuando yo pongo el cursor aquí y presiono control shift C, él me va a generar el código necesario de todo esto para que yo ponga solamente el contenido que vaya adentro, ¿listo? Entonces voy a presionar control shift C y fíjense, él ya me escribió CDX, GDX, CY, GY, dibujar, mover, me escribió todo, ¿no? Y yo solamente tengo que rellenar el procedimiento, ¿no? Fíjense, me escribió todo, yo tengo que rellenar el procedimiento. Ya no lo escribí, sino que él lo escribió. Yo hice este primero, pero ya él generó todo esto, ¿ya? Y voy a ir escribiendo lo que se hace en cada procedimiento. Entonces, el CDX hace esto, X igual a A. Entonces voy, aquí digo X, dos puntos igual a lo que llegue en el parámetro A. Bien. Lo mismo para Y. Get X me dice retornar X. Entonces get X me dice retornar X. Entonces aquí la palabra retornar se reemplaza por result en Pascal. Result lo que tenga X. Entonces me va a devolver el valor que tenga X. ¿Ya? Entonces de esa forma. Y continúo lo mismo para hacer Y. ¿Ya? Para hacer Y lo que vamos a hacer es agarrar y asignar el valor de B en Y. ¿Ya? Entonces me voy a hacer Y, que el editor me ayudó a escribir esto, Y igual a B. ¿Ya? Siguiente, obtener Y, get Y. Get Y tiene que escribir retornar Y. Entonces aquí en cuesta retornar Y lo que se va a hacer es result se reemplaza por retornar lo que tenga el valor de Y. Sigo bajando, aquí vamos a escribir, ¿no es cierto? Imprimir en pantalla, S barra quiere decir imprimir ya esos valores. Entonces yo voy a copiarlo aquí, voy a ir allá y cuando quiero imprimir lo que tengo que hacer aquí es write ln. ¿Ya? Write es en Pascal para imprimir y lo que quiero imprimir es eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a imprimir? Voy a imprimir, aquí cambio con comillas simples, un paréntesis, el valor de X, una coma, el valor de Y cierro paréntesis. Entonces, eso es lo que quiero escribir. Y esto me va a permitir o tratar de imprimir algo así. ¿Listo? Entonces, de esa forma más o menos. Muy bien, ahora falta el último, el mover, el procedimiento mover. Mover lo que hace es cambiar los valores de X por A y Y por B. Entonces, en mover decimos X igual a A y Y igual a B. Ahora, si todo está bien, yo tengo que presionar la tecla Control F9.
control F9 me permite compilar. Si todo está bien, presiono la tecla control y F9. A ver, voy a probar control F9. Está compilando. Y si todo está bien, me va a salir algo de color verdecito. Entonces, fíjense que me está diciendo que no tuve ningún problema. Es decir, que todo lo que he escrito la clase está correcto. ¿Ya? Entonces, pero lo que he hecho es escribir la clase. Yo necesito probar que lo que he escrito funciona. ¿Ya? Entonces, necesito crear un programa que verifique la clase punto. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta? No, clarísimo. Todo claro. Ya, muy bien. Entonces, terminamos de escribir, ¿no es cierto?, la clase. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir al programa principal. Fíjense que cuando yo definí la clase punto, él agregó el nombre del archivo aquí. Punto. Es decir que antes de correr el programa, él va a ir y va a leer este código, el código que hemos escrito, lo va a cargar, lo va a procesar y luego recién va a ejecutar mi programa principal. ¿Listo? Entonces, en mi programa principal voy a hacer algo sencillo, voy a definir una variable p de tipo punto. Aquí es lo que se dice, fíjense, en programación estructurada digo, estoy definiendo una variable p de tipo punto, pero en programación orientada a objetos, estoy diciendo p es una instancia de la clase punto. P es una instancia de la clase punto. ¿Ya? Y voy a probar si funciona. Para usar P, primero debo de inicializarlo. Entonces voy a decirle punto para inicializar. Pone el nombre de la clase y se lo inicializa con el constructor. Fíjense que ahí me apareció el mensajito. El constructor crear es el que se encarga de inicializar. Entonces, aquí estoy inicializando al objeto. Inicializar al objeto o la instancia. Sí, a la instancia. A partir de ese momento, instancia. A partir de ese momento ya lo puedo usar. Entonces puedo decir, por ejemplo, p punto dibujar. Sí, le estoy pidiendo que dibuje. ¿Qué me va a escribir? Me va a escribir 00. Luego voy a modificar el p punto cdx. Voy a ponerle 10. P punto. Estoy mandando mensajes ahí. Fíjense. Set y. Voy a poner 30. Es decir, estoy mandando los mensajes al objeto P, le estoy diciendo dibujar. Al objeto P le estoy diciendo fijar el valor X, el valor de 10. Al objeto P le estoy diciendo set Y, el valor de 30. Entonces, luego vemos si funcionan los sets. Entonces, vuelvo a dibujar. Entonces, ahora en teoría, aquí debería dibujarme 00. Aquí debería dibujarme 1030 y voy a probar si mover funciona. P.mover. Voy a poner 60,90. Lo estoy moviendo el punto y para verificar de que se movió, vuelvo a dibujar. Para que el programa pare un momento, voy a poner fiat_ln y con eso debería estar probando el funcionamiento de la clase que he creado, la clase punto. Para ver si todo está bien, compilamos, control F9, compilando, y me dice que todo está bien. Entonces, hasta el momento todo está compilando bien. Tendría que hacerlo correr el programa para ver si en realidad funciona. Para hacer correr el programa, presiono F9. A ver, vamos a presionar F9. Ese es mi programa, ya está corriendo. Y fíjense que vamos a comparar la salida con lo que estamos probando aquí. Está bien, fíjense el primer dibujar. El constructor, punto crear, lo inicializa en 00, ¿no ves? Así fue lo que lo hicimos. Si el constructor le pusiera 100, 100, aquí aparecería 100, 100.
Entonces P se inicializa con 0, 0 y lo dibujo. Luego le doy set X, ¿no? Le doy set Y, 10 y 30 y le doy dibujar. Y fíjense, me imprime aquí me imprime 10, 30. Quiere decir que ese set X y ese set Y están bien. Luego voy y le doy clic en mover, ¿cierto? Entonces mover, le paso los parámetros 60, 90 y le doy dibujar. Y efectivamente aquí imprimo y me devuelve 60, 90. Quiere decir que mover hace lo que yo quiero, ¿no? Movió a la posición 60, 90 el punto que estaba en la posición 10, 30. Y con eso estoy demostrando que mi programa, la clase que he creado, funciona. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí las preguntas que tengan o dudas que tengan. Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, una consultita. Voy a disculpar, pero no comprendí muy bien lo que es la diferencia entre instancia y objeto. Ok, vamos a repetir. Hasta aquí es una instancia. Es decir, declarar, ¿no? Esa variable es una instancia. Aquí se transforma en un objeto cuando le das espacio en memoria, ¿ya? Aquí hay un concepto que es avanzado. En este caso estoy declarando P es un punto, pero en realidad P es una variable de tipo puntero que se conoce en programación avanzada. A ese puntero se le está asignando un pedazo en la memoria para que pueda funcionar. Si usted no inicializa esto, no funciona. Fíjense, voy a probar para que usted verifique. Estoy borrando eso, fíjense, va a compilar sin problema. Pareciera que el código está bien. Ah, mire, me salió un warning. Warning P no ha sido inicializado. ¿Lo ven? En la parte inferior aquí. La variable P no ha sido inicializada. Entonces me detecta un error. Y cuando yo hago correr este programa, ahí sí que genera un error. ¿Listo? Va a generar un error. ¿Por qué? Porque no ha sido inicializado. No hay un pedazo de memoria donde pueda trabajar esa instancia. Por lo tanto, genera un error. Esa es la diferencia. En este momento estamos queriendo trabajar con una instancia, que se llama, pero en realidad lo que tenemos que hacer es trabajar con el objeto. Hay que inicializarlo necesariamente. Esta es la diferencia más o menos. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? A ver, se escondió mi ventana. ¿Dónde está mi ventana de código? Ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, ahí está la diferencia entre lo que es una instancia y un objeto. Entonces, la definición es una instancia, la inicialización, ¿no? Ya es el objeto porque tiene un pedazo de memoria con la cual puede trabajar. Muy bien, otra consulta. Bueno, a ver, como vamos al tiempo, estamos ya. Entonces, con eso hemos probado, hemos hecho un programa que se adecue, ¿no es cierto?, según lo que estamos realizando. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué recomendaciones? Por favor, ustedes ya deberían estar en la unidad 1, leyendo toda la teoría, que no se les acumule al final porque después es complicado nivelarse. Aquí hay algunos ejercicios que vamos a ir viendo. Vayan leyéndola esta unidad. La idea es que puedan leerla esta unidad esta semana y la próxima tienen para terminar. Pero no se olviden de que hay tareas. Ya, voy a salir un ratito. Esto es lo que ustedes tienen que tener el cronograma bien clarito para que no se dejen sorprender después de que no pudieron hacerlo. En el cronograma, voy a entrar un ratito al cronograma. En el cronograma
fíjense, hay dos tareas que tienen que hacer, el práctico 1 y la aplicación 1. Y eso pueden presentarlo desde el 8 de diciembre hasta el 13 de diciembre, ¿no? Es decir, de la fecha de hoy tienen 2 semanas para poder realizarlo, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Les voy a mostrar qué es lo que tienen. Si no han llegado hasta ahí, ¿no? Tienen que llegar, tienen que leer un poquito más, tienen que hacer los ejercicios, ¿no? Para llegar hasta ahí, pero yo les voy a ir adelantando un poco. ¿Qué hay en los prácticos para que ustedes vayan viendo? Y hay que llegar hasta en el tema 1. Tenemos los dos prácticos. ¿Qué es el práctico 1? Fíjense, voy a mostrarle el práctico 1. El práctico 1 lo que pide es lo siguiente. Realice un programa, ¿no? Obviamente, ¿no? En programación orientada a objetos, que la clase se llama práctico U1, ¿no? Con funciones y procedimientos, obviamente, porque es programación, ¿no? Orientada a objetos, y que tengan estos comportamientos. El primer comportamiento, que me imprima una constante K. El segundo comportamiento y demás. Pueden poner ejercicio 01, ejercicio 02, ¿no? Y así, y hacerlo esto en un programito. ¿Listo? Hay 24 ejercicios para que puedan hacer. Esto lo pueden ir empezando, ¿no es cierto?, a realizar. Eso es uno. Y lo otro es la aplicación. También está la instructiva de la aplicación. ¿Qué se tiene que hacer en la aplicación? Entonces, en la aplicación lo que vamos a hacer, no, ahí me dice, ¿no? Vamos a hacer una clase llamada natural que me permite jugar con dígitos, ¿no es cierto? Obtener dígitos, insertar algo de lo que han hecho en introducción. Vamos a ver cómo manejar un dígito. Yo les voy a ayudar a hacer algunas operaciones de esto, pero ustedes tienen que avanzar más. ¿Listo? Entonces tienen que avanzar un poco más. Entonces yo les voy a ayudar en algunas partes y ustedes tienen que complementar esos ejercicios. Si no lo entienden, aquí tienen un video completo de cómo hacerlo. ¿Ya? El video ya está hecho, ustedes pueden irlo viendo. Esto está orientado a lo que es Android Studio, pero también, ¿no es cierto?, si entran al canal de YouTube, en el canal yo tengo algunos videos, ¿ya?, ustedes pueden verlos ahí, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es la materia de programación. Entonces hay varios videitos que están preparados para que ustedes puedan verlo, ¿ya? Entonces pueden usarlo ahí, verlo. Están en Pascal y en Java, Entonces ustedes pueden aprovechar estos videos para ir avanzando en el primer práctico, en la primera aplicación, ¿no? Aquí yo le he puesto solamente el video de Java, pero también aquí en el mismo canal, ustedes buscan el canal con mi nombre, está Iván Balcázar, y ahí están los videos, ¿listo? Entonces, pueden ir avanzando, ¿no? Porque la fecha de presentación de ambos está para más o menos el 13 de diciembre. ¿Listo? Entonces, vayan avanzando a medianoche. Entonces, hay que ir avanzando. Ya he dado la parte teórica resumida para que ustedes vean. Ustedes deben de leer, ¿no es cierto? Parte de la responsabilidad en esta parte, ustedes tienen que leer, ¿no? Y avanzamos. ¿Listo? Entonces, el otro horario que no pasamos clase, ustedes tienen que ponerse a leer. Pasamos 2 veces a la semana, ¿no? Hoy día yo les doy toda la parte, ¿no es cierto?, conceptual. La siguiente clase, en este mismo horario, usted tiene que estar estudiando ahí, ¿no? Entonces, usted sigue estudiando, ¿no? Porque todo el material que yo tenía que dárselo en la siguiente clase, hablando, lo he trabajado en un aula para que usted lo tenga ahí y usted tiene solamente que leer y seguir leyendo. ¿Listo? Esas serían las recomendaciones para que vayan avanzando con los prácticos que tenemos en esta primera unidad. ¿Listo? ¿Alguna consulta adicional hasta aquí? Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tipo de programa utilizamos para
realiza el práctico? Programas para realizar el práctico. Los prácticos pueden ser hechos en hoja de cuadernillo, ya hemos dicho. Pero si usted lo puede programar, estamos usando Lazarus, ¿no? Pero el práctico es en hoja de cuadernillo. La aplicación ya es, ¿no es cierto? Ya es un programa. ¿Ya? Entonces, para construir la aplicación, usted tiene que usar alguna herramienta que tenga interfaz gráfica. Entonces, si me está preguntando del práctico o me está preguntando de la aplicación. Del práctico. Ya, el práctico, usted lo hace en hoja de cuadernillo, dice ahí directo, igual que el práctico 0 que les di para que vayan precalentando. Aquí dice, no, presentar, fíjense, el pseudocódigo y los programas en hoja de cuadernillo con su carátula. ¿Listo? Entonces, ustedes lo hacen todo en hoja de cuadernillo, lo hacen las pruebas, ¿no es cierto? Y me lo envían, ¿no? Este práctico. Este práctico lo hacen ustedes y me lo envían, ¿no? Pueden fotografiarlo en PDF, pueden enviarme, ¿ya? Pero el otro, la aplicación, eso tiene que hacer que el programa funcione y ese programa tiene que subirme a la plataforma. ¿Y este programa sería Lazarus ingeniero? Exactamente, esto lo hacen en Lazarus. O ya yo les he puesto aquí abajito Android Studio para los que quieran ver un poquito de programación celular, ahí está. Esto, pero luego lo vamos a ir viendo con más calma, ¿ya? Pero en Pascal sería no Lazarus para que terminen esto. ¿Ok? ¿Alguna consulta más? Disculpe, entonces el práctico se lo sube en la plataforma, tiene esa opción de subirlo de la plataforma, ¿no? Sí, todas las tareas que es el práctico y la aplicación tienen aquí para subirlo. Te entra ahí el práctico, ahí está el práctico y ahí mismo usted tiene que subirlo. Igual en la aplicación, aquí está lo que tiene que hacer con la aplicación y aquí abajito está para subir. ¿Listo? Muy bien. ¿No hay más consultas? Bueno, entonces con esto vamos a terminar esta clase. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, por favor, aquí en el chat, escriban muy